Cada rincón de Estados Unidos guarda secretos, historias que han viajado a través del tiempo, dejando huellas invisibles en los bosques, pueblos y ciudades. Son leyendas que nacieron del miedo, de lo desconocido, y que aún hoy nos hacen pensar cuando estamos solos. En este video te llevaré a conocer algunos de esos relatos que estremecen el alma y despiertan la imaginación. Historias que no solo forman parte del folclore, sino que parecen cobrar vida cuando cae la noche. Si te apasionan las leyendas, los misterios y el suspenso, este canal es para ti. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Comencemos. Las noches de niebla en Sleepy Hollow, un pequeño y tranquilo pueblo de Nueva York, guardan un secreto aterrador. Los habitantes dicen que, cuando el viento sopla entre los árboles y la luna se esconde, se puede escuchar el galope de un caballo que atraviesa los bosques a toda velocidad. Quienes han tenido el infortunio de mirar, aseguran haber visto una silueta espectral, la de un jinete vestido con uniforme militar, pero sin cabeza. Esta leyenda tiene sus raíces en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, a finales del siglo XVIII. Se cuenta que un soldado alemán, conocido como Hessiano, luchaba junto al ejército británico en las inmediaciones de Sleepy Hollow. Durante una cruenta batalla, una bala de cañón le arrancó la cabeza de un solo golpe. Su cuerpo fue enterrado de manera apresurada por sus compañeros, pero la cabeza nunca se encontró. Desde aquel día, el espíritu del soldado vaga por los bosques, condenado a buscar eternamente lo que perdió. Los lugareños comenzaron a narrar encuentros con el jinete. Algunos aseguraban que lo habían visto cabalgar furiosamente, portando una espada en la mano, y que sus cascos golpeaban el suelo con tanta fuerza que parecía que la tierra misma temblaba. Otros decían que en lugar de cabeza llevaba una calabaza encendida, símbolo de la muerte que lo acecha. Se cuenta que este espectro persigue sin descanso a quienes se atreven a cruzar su camino, y que si logra alcanzarte, tu alma quedará condenada a vagar junto a él. Con el paso de los años, la historia se hizo tan conocida que en 1820 el escritor Washington Irving la inmortalizó en su famoso relato, La leyenda de Sleepy Hollow. Desde entonces, el pueblo se convirtió en un lugar de culto para los amantes de lo paranormal. Cada Halloween, miles de turistas visitan la zona para recorrer sus bosques y conocer los lugares donde, según la tradición, el jinete ha sido visto. Pero detrás de la fama y las festividades, Sleepy Hollow sigue siendo un lugar cargado de misterio. Muchos visitantes aseguran escuchar los cascos de un caballo galopando en medio de la noche, aunque no haya nadie cerca. Otros dicen sentir una ráfaga de viento helado seguida por la silueta de un jinete que desaparece entre los árboles. La leyenda dice que el jinete sin cabeza no descansa, que continúa su búsqueda desesperada bajo el manto de la oscuridad. Y aunque la mayoría de las personas cree que se trata de un simple cuento para asustar a los más jóvenes, los habitantes de Sleepy Hollow saben que no conviene caminar solo por el bosque después de la medianoche. Número 2. La Dama de Blanco. Hay carreteras que parecen más largas de lo que marcan los kilómetros. Tramos de asfalto donde el aire se vuelve espeso, la neblina baja sin aviso y los faros del coche iluminan algo más que el camino. En Arkansas, a las afueras de Little Rock, existe una vía así, la carretera 365, un corredor de árboles y sombras que conecta pueblos pequeños con historias todavía más grandes. Y entre todas ellas, una destaca, la de la Dama de Blanco. Cuentan los vecinos que la historia empezó una noche de lluvia, hace décadas. Era temporada de bailes escolares, y una chica joven, de vestido claro, zapatos modestos y un suéter prestado, salía de una fiesta con la ilusión todavía ardiéndole en los ojos. El cielo se había puesto caprichoso, primero llovizna, después aguacero. La chica decidió regresar a casa antes de tiempo, porque su madre no quería que condujera de madrugada. Pero la suerte, ya sabemos, no siempre lee nuestras intenciones. En la carretera 365, el asfalto estaba resbaloso. Algunos dicen que el coche en el que viajaba nunca llegó, otros sostienen que la chica, que no tenía transporte, decidió pedir aventón. Lo cierto es que, desde aquella noche, varios conductores aseguran haber visto a una joven empapada, vestida de blanco, alzando la mano tímidamente desde la banquina. No grita. No corre. Solo mira,
con esa mezcla de esperanza y urgencia que derrite cualquier precaución. Uno de los relatos más repetidos es el de un hombre que volvía del trabajo cerca de medianoche. La lluvia rebotaba en el parabrisas como un millar de dedos impacientes. La vio a un costado de la carretera, delgada, pálida a la luz de los faros, el cabello pegado a la frente. Se detuvo. Ella abrió la puerta con delicadeza, se sentó en silencio y murmuró una dirección, una casa antigua, con porche de madera, a pocos kilómetros. El hombre afirma que la chica temblaba, no solo de frío, sino de algo más profundo, una tristeza que parecía no caberle en el pecho. El camino fue corto. El viento silbaba entre los árboles y el olor a tierra mojada se colaba por las ventanillas. Él quiso preguntarle si estaba bien, si necesitaba llamar a alguien, pero cada vez que iba a hablar, la chica apretaba entre sus manos el borde del vestido y bajaba la mirada. Al llegar a la dirección, la casa estaba a oscuras, pero con ese tipo de oscuridad que no es abandono, sino sueño profundo. El hombre se giró para decirle que ya habían llegado, y el asiento del acompañante estaba vacío. No escuchó la puerta abrirse, no vio una figura correr bajo la lluvia. Simplemente, ella ya no estaba. Desconcertado, se bajó del coche, subió los escalones del porche y golpeó. Tardaron en responder. Una mujer mayor, con bata y ojos gastados, abrió apenas un poco. Él le explicó lo ocurrido. Traía una muchacha, dijo esta dirección, vestida de blanco. La mujer respiró hondo y, tras un silencio que parecía arrastrar años, replicó: hijo, nuestra niña murió en esta carretera, hace mucho. Algunos dicen que la madre le mostró un retrato, la misma mirada tímida, el mismo vestido claro. Otros cuentan que la mujer se limitó a cerrar la puerta con suavidad, como quien vuelve a poner un recuerdo en su estante. Número 3. El Puente del Diablo. En medio de los espesos bosques de Alabama, hay un lugar que incluso los lugareños prefieren evitar de noche. Un viejo puente de hierro oxidado que cruza un arroyo casi seco. Durante el día, parece un simple vestigio de otro tiempo, una estructura olvidada por el progreso. Pero cuando cae la noche, el Puente del Diablo, como lo llaman en el condado de Cullman, se transforma en un escenario cargado de leyendas y advertencias. La historia del puente comienza a principios del siglo XX, cuando fue construido para conectar a los pequeños pueblos rurales con la carretera principal. Pero desde el inicio, el lugar estuvo marcado por la tragedia. Se dice que, durante su construcción, un trabajador cayó al vacío y murió aplastado por los hierros. Otros relatos aseguran que un carro tirado por caballos se precipitó al arroyo, ahogando a una familia entera. A partir de entonces, el puente se ganó una reputación oscura. Los habitantes de la zona comenzaron a contar historias de luces extrañas flotando bajo la estructura, de pasos que se escuchaban sobre el metal aunque no hubiera nadie cruzando, y de un sentimiento de opresión que se apoderaba de cualquiera que se detuviera demasiado tiempo en medio del puente. Pero la leyenda que le dio el nombre de Puente del Diablo surgió años después. Se dice que, en algún momento de la década de 1930, un hombre desesperado fue hasta el puente buscando acabar con su vida. No se sabe si fue por deudas, por un amor roto o por la pérdida de un ser querido. Lo cierto es que esa noche, las aguas estaban turbias y el viento helado azotaba los árboles. Antes de saltar, el hombre gritó que estaba dispuesto a entregar su alma a quien le ofreciera una salida. Fue entonces cuando, según la leyenda, el diablo respondió. Un vecino que pasaba por la carretera aseguró haber visto una figura oscura, de pie en el centro del puente, hablando con alguien. No había luz de luna, y sin embargo la silueta parecía recortarse con claridad. A los pocos días, el hombre que había sido visto en el puente apareció muerto en circunstancias extrañas. Desde entonces, muchos creen que el diablo usa este lugar para cazar almas desesperadas. Las historias de apariciones se multiplicaron. Conductores que cruzaban el puente de noche aseguraban sentir que el coche se apagaba sin razón, quedando atrapados en una oscuridad impenetrable. Algunos cuentan que escucharon susurros en el viento, voces graves que parecían salir de debajo del puente. Otros dicen que, si te atreves a detenerte en el centro y pronuncias en voz alta que quieres hacer un trato con el diablo, algo responderá. Tal vez sea un viento helado que te corta la respiración,
tal vez una sombra moviéndose entre los árboles, o, según los más supersticiosos, la aparición de una figura de ojos rojos brillando en la oscuridad. Uno de los relatos más conocidos es el de un grupo de jóvenes que decidió poner a prueba la leyenda. Eran 5 amigos que salieron a medianoche, en verano, buscando una emoción fuerte. Al llegar al puente, apagaron el motor del coche y comenzaron a burlarse en voz alta: «Vamos, diablo, estamos aquí». Uno de ellos arrojó una botella vacía al arroyo, y el sonido resonó como un eco infinito. De pronto, el aire se volvió gélido, mucho más frío de lo que debería en pleno julio. Uno de los chicos juró haber visto una sombra agazapada bajo el puente, moviéndose en silencio. Presas del pánico, encendieron el coche y salieron a toda velocidad, pero aseguran que los faros delanteros comenzaron a parpadear sin control hasta que dejaron el puente atrás. Otros visitantes han reportado marcas de garras en la pintura de sus autos, radios que se encienden solas y la sensación de que algo camina sobre el techo mientras el coche está detenido. Hay quienes dicen que, si te atreves a mirar hacia el agua desde el borde, puedes ver reflejado tu propio rostro, pero con unos ojos que no son los tuyos. El Puente del Diablo fue clausurado al tráfico hace algunos años debido a su estado ruinoso, pero eso no ha detenido a los curiosos. Hoy, es un punto de peregrinación para quienes buscan probar su valentía. Número 4. El Wendigo. En los vastos y helados bosques del norte de Estados Unidos y Canadá, existe una criatura que encarna el hambre, la desesperación y la oscuridad más profunda del ser humano. Los pueblos indígenas algonquinos la conocen desde tiempos inmemoriales y la nombran con un susurro. La leyenda nace en un entorno hostil, donde los inviernos son tan largos y crueles que pueden empujar a cualquiera a la locura. Cuentan los ancianos que, en tiempos de hambruna, un hombre puede verse tentado a cometer el acto más atroz, alimentarse de sus semejantes para sobrevivir. Y quien cruza ese límite queda maldito para siempre. Su alma es devorada por un espíritu maligno que lo transforma en algo más, algo que ya no es humano. Ese ser es el Wendigo. Se dice que el Wendigo es alto y esquelético, con extremidades alargadas, la piel pegada a los huesos y un hedor nauseabundo que anuncia su presencia. Su corazón está alado y sus ojos brillan en la oscuridad con un hambre insaciable. Algunos relatos lo describen con astas o cuernos, como si la naturaleza misma lo hubiera deformado. Otros aseguran que su boca está llena de colmillos tan afilados que puede desgarrar carne y hueso sin esfuerzo. Las tribus algonquinas creían que el Wendigo no solo era una criatura física, sino también un espíritu que podía poseer a las personas. Cuando alguien se dejaba dominar por la avaricia, el egoísmo o el hambre desmedida, el Wendigo encontraba una puerta abierta para entrar en su cuerpo. Una vez dentro, transformaba a su anfitrión en un monstruo. La víctima perdía todo rastro de humanidad y se lanzaba a cazar a su propia gente. Uno de los relatos más aterradores cuenta la historia de un cazador que, atrapado con su familia en medio de un invierno implacable, no pudo soportar el hambre. Tras días sin comida, desapareció en el bosque y volvió con los ojos vidriosos, la piel pálida y un comportamiento extraño. Sus hijos decían que lo escuchaban murmurar cosas incomprensibles por la noche. Poco después, comenzaron a desaparecer animales y personas del campamento. Cuando los encontraron, fue demasiado tarde, el hombre había cambiado. Tenía la boca manchada de sangre y un cuerpo deformado, cada vez más parecido al Wendigo de las leyendas. Nadie volvió a verlo con vida. Los pueblos originarios enseñaban que el Wendigo podía imitar voces humanas para atraer a sus víctimas. Si escuchabas el llamado de un ser querido pidiendo ayuda en el bosque, debías resistir la tentación de acercarte. Porque, en realidad, no era esa persona, era el Wendigo esperándote. Este detalle convirtió al bosque invernal en un lugar doblemente aterrador. El silencio era mortal, pero también lo era cualquier sonido. Con el tiempo, los colonos europeos que llegaron a estas regiones escucharon las historias y comenzaron a sumar sus propios relatos. Algunos le temían como a un demonio, otros como a una bestia de carne y hueso. Incluso hubo casos documentados en el siglo XIX y principios del XX en los que personas acusadas de canibalismo eran señaladas como poseídas por el Wendigo. Se les temía tanto que, en ocasiones, eran ejecutadas para liberar a la comunidad de la maldición. Hoy en día,
El Wendigo sigue siendo una de las leyendas más persistentes del norte. Los excursionistas que se internan en las regiones más remotas aseguran sentir una presencia que los observa entre los árboles. Algunos cuentan que han escuchado crujidos de ramas a su alrededor, como si alguien, o algo, los estuviera siguiendo a distancia. Y de vez en cuando, se registran desapariciones en las zonas más heladas, donde las condiciones climáticas hacen imposible la supervivencia. Los escépticos creen que el Wendigo no es más que una metáfora del hambre y la locura que pueden apoderarse de los humanos en situaciones extremas. Pero quienes han sentido ese frío repentino en medio del bosque, quienes han oído su nombre susurrado en la oscuridad, no tienen dudas, algo habita esos lugares, algo que no debería ser despertado. Número 5. La Casa Winchester. En el corazón de San José, California, se alza una mansión tan extraña que parece surgida de un sueño, o más bien de una pesadilla. Es un laberinto de escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren al vacío y ventanas en lugares imposibles. Se le conoce como la Casa Winchester, y detrás de sus muros se esconde una historia cargada de misterio, dolor y fantasmas. Para entender la leyenda, debemos remontarnos al siglo XIX. Sarah Winchester era la viuda de William Wirt Winchester, heredero de la compañía que fabricaba los famosos rifles Winchester, las llamadas armas que ganaron el oeste. Cuando su esposo murió en 1881, Sarah heredó una fortuna enorme y una participación en la empresa, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas de Estados Unidos. Pero la riqueza no la protegió de la tragedia. Sarah había perdido a su única hija años antes, y ahora estaba sola, consumida por el dolor. Fue entonces cuando, según se cuenta, acudió a un médium en busca de respuestas. Lo que escuchó cambiaría su vida para siempre. El espiritista le dijo que estaba maldita, que los espíritus de todas las personas que habían muerto a causa de los rifles Winchester la perseguirían sin descanso, a menos que construyera una casa para ellos. Una casa que nunca debía terminarse. Sarah tomó el mensaje al pie de la letra. En 1884, compró una modesta granja en California y comenzó a expandirla. Las obras nunca se detuvieron. Durante 38 años, día y noche, carpinteros, albañiles y obreros trabajaron sin descanso siguiendo las instrucciones de Sarah. Ella supervisaba cada detalle, pero lo que ordenaba parecía carecer de sentido: escaleras que terminaban en el techo, pasillos que daban vueltas sobre sí mismos, puertas que se abrían a la nada, habitaciones ocultas. Muchos creían que Sarah estaba tratando de confundir a los espíritus, creando un laberinto imposible para que no pudieran encontrarla. Otros decían que era una forma de redimir la culpa por las muertes causadas por la fortuna de su familia. Sea cual fuera la razón, la mansión se convirtió en una estructura interminable. La casa llegó a tener más de 160 habitaciones, 10.000 ventanas, 2.000 puertas y 47 chimeneas. Sarah no reparaba en gastos. Mandaba construir torres, salones de baile y jardines interiores, pero también pasadizos secretos y miradores que no miraban a ningún lado. A veces ordenaba destruir una parte recién terminada para volver a construirla distinta. Con el tiempo, los rumores crecieron. Los obreros aseguraban que, por las noches, se escuchaban pasos en habitaciones vacías y voces susurrando en lenguas desconocidas. Algunos decían haber visto figuras sombrías cruzando los pasillos. La propia Sarah era descrita como una mujer cada vez más retraída, que vestía de negro y pasaba horas en una sala especial donde practicaba sesiones espiritistas para comunicarse con los fantasmas que habitaban la casa. En 1906, un fuerte terremoto sacudió California y dañó gran parte de la mansión. Sarah, lejos de reparar todas las áreas afectadas, ordenó tapiar algunas de ellas, como si quisiera encerrar lo que allí había despertado. Aún así, la construcción siguió avanzando. Sarah Winchester murió mientras dormía en 1922. Con su muerte, las obras se detuvieron de inmediato, dejando la casa exactamente como estaba. Y es así como se mantiene hasta el día de hoy, un enigma arquitectónico lleno de recovecos imposibles, donde cualquiera puede perder el sentido de la orientación en pocos minutos. Los visitantes que recorren la casa Winchester hablan de sensaciones extrañas.
Algunos sienten que alguien los observa desde las esquinas. Otros escuchan puertas que se cierran solas o el sonido de pasos en los pisos superiores, aunque el edificio esté vacío. Los guías cuentan historias de apariciones, el fantasma de Sara paseando por los pasillos, obreros que todavía trabajan en habitaciones cerradas y presencias invisibles que tocan el hombro de los visitantes. Número 6. El fantasma del Hotel Stanley. En lo alto de las montañas rocosas, en Colorado, se encuentra un hotel tan hermoso como aterrador. Una imponente construcción de estilo georgiano que parece sacada de una postal de otro siglo. Pero el Hotel Stanley no es famoso solo por su arquitectura. Sus pasillos albergan historias de fenómenos inexplicables, apariciones y susurros en la noche que han hecho de este lugar uno de los más embrujados de Estados Unidos. Construido en 1909 por el empresario freelance Oscar Stanley, el hotel fue pensado como un refugio de lujo para viajeros adinerados. Durante el día, la luz natural se filtra por sus ventanales, iluminando alfombras rojas y candelabros brillantes. Pero al caer la noche, algo cambia. Las sombras parecen alargarse y el aire se vuelve denso. Muchos de sus huéspedes aseguran que el hotel está lejos de estar vacío, aunque las habitaciones digan lo contrario. Una de las leyendas más conocidas es la de Elizabeth Wilson, una ama de llaves que trabajaba en el hotel en 1911. Durante una tormenta eléctrica, un escape de gas provocó una explosión en la habitación 217, donde ella se encontraba encendiendo una lámpara. Elizabeth sobrevivió, pero desde entonces, dicen que su espíritu nunca abandonó el hotel. Los huéspedes que se alojan en la 217 cuentan que han sentido como alguien acomoda sus maletas, dobla la ropa o incluso los arropa por la noche. Pero Elizabeth no es la única presencia. Se habla de un piano que suena solo en el salón de música, donde la esposa de Stanley solía practicar. Algunos visitantes han visto las teclas moverse sin que nadie esté sentado frente al instrumento. Otros aseguran escuchar pasos y risas infantiles en los pasillos, aunque no haya niños hospedados en el hotel. El propio Stephen King experimentó algo inquietante en el Hotel Stanley. En 1974, el escritor se alojó en la habitación 217, la misma asociada al fantasma de Elizabeth, y su estancia inspiró una de sus novelas más famosas, El Resplandor. King contó que, en su sueño, su hijo corría por los interminables pasillos del hotel mientras algo lo perseguía. Al despertar, tenía el corazón acelerado y la certeza de que el lugar tenía una energía extraña, casi sobrenatural. La fama de El Resplandor convirtió al Hotel Stanley en un destino para los amantes del terror. Muchos visitantes han llegado con la esperanza de vivir una experiencia paranormal. Algunos regresan con historias difíciles de explicar, maletas que se mueven solas, puertas que se cierran de golpe, voces que susurran sus nombres en la oscuridad. Una de las habitaciones más solicitadas es la 401. Los huéspedes que se han alojado allí reportan sentir que alguien los observa desde la esquina de la habitación. Otros han sentido que las sábanas se mueven o que una mano invisible los toca suavemente mientras duermen. El personal del hotel, acostumbrado a estos relatos, recomienda no entrar con miedo, aunque saben que eso es casi imposible. Los pasillos del hotel parecen tener vida propia. Algunos visitantes han visto figuras fantasmales atravesar paredes o desaparecer al girar una esquina. En las escaleras principales, hay quienes aseguran sentir la presencia del propio freelance Stanley, observando que todo esté en orden. Para los escépticos, todo esto no son más que sugestiones provocadas por la fama del lugar. Pero incluso ellos reconocen que el Hotel Stanley tiene una atmósfera única. Sus largos pasillos, las alfombras que amortiguan el sonido de los pasos y el silencio profundo de la noche crean el escenario perfecto para que la imaginación se dispare o para que lo inexplicable suceda. Hoy en día, el hotel ofrece recorridos nocturnos donde los guías relatan sus historias más escalofriantes. Algunos turistas se marchan con la sensación de que nada pasó. Otros, en cambio, salen pálidos, convencidos de que algo los acompañó durante el recorrido. Y así concluimos nuestro recorrido por estas leyendas que siguen vivas en la memoria y el corazón de quienes las cuentan. Tal vez nunca sepamos qué parte es verdad y cuál es solo fantasía.
pero lo cierto es que cada una guarda un pedazo de historia y misterio que nos conecta con lo desconocido. Si te gustó este video, déjame un comentario contándome cuál de estas leyendas te impactó más o si conoces alguna otra que quieras que traigamos al canal. Suscríbete y activa la campanita para seguir viajando juntos por más relatos llenos de suspenso y tradición. Gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda, las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas una vez más. Nos vemos en el próximo video.